Yo digo, Pichincha es una razón de vivir. Voces del Pichincha. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Voces del Pichincha. En esta oportunidad nos encontramos con una personalidad muy importante dentro del Colegio Nacional Pichincha. Muchos lo habían pedido, muchos exalumnos, alumnos actualmente lo habían pedido y lo tenemos acá. Vamos a conversar en esta entrevista ahora con el profesor Hernán Samuel Chávez. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes o buenas noches. Un saludo a los televidentes del programa Voces del Pichincha. Un gusto estar aquí pues con ustedes. Bueno, vamos a empezar hablando también sobre su familia, profesor, para extender esta entrevista y para iniciar con las preguntas que vamos a tener dentro, porque muchas personas quieren saber también qué ha sido de usted, cómo ha sido su formación. Entonces vamos a ir tocando diferentes puntos. Y profesor, empecemos hablando de su familia. ¿Cómo ha sido su familia? Hablemos inicialmente de los papás, de los hermanos. Por favor, profesor. Bien, bueno, yo soy oriundo de Betanzos. Me crié con mi mamá, doña Felicidad Chávez, y bueno, estudié en la escuela Modesto Mixta, de manera que estuve ahí hasta concluir la educación primaria y luego me vine a Potosí, gracias a una hermana que tengo, vive en Cochabamba, y pude venir a trabajar. Estudié en la noche en un colegio nocturno y luego me escogió la helada, digamos, o como podemos llamar en esa época, hubo una reforma educativa. Yo debía entrar a segundo de secundaria, entonces ahí se crea el ciclo intermedio. Entonces yo tuve que volver al segundo curso del ciclo intermedio. Ese año se creó el colegio Calderón nocturno. Ahí hice, luego me fui al colegio Nocturno San Ginés, más antes lo conocían como Nocturno Pichincha. Ahí salí bachiller. ¿Cómo ha sido esa etapa, profesor? Cuéntenos cómo ha sido esa etapa de estudiante, cuando usted nos mencionaba que se ha venido desde Betanzos a Potosí, ¿verdad? Los ingresos que usted tenía, ¿cómo hacía para poder tener aquella ayuda también? Interesante, ¿no? Bueno, como he indicado, yo vivía con mi mamá, entonces los recursos no eran tan buenos, pues, y tal vez mi hermana vio de que no había mucha esperanza en Betanzos, me trajo acá a estudiar y a trabajar, lo cual yo creo que me ha favorecido bastante porque en realidad casi toda mi vida he trabajado. ¿Dónde empezó trabajando, profesor? Bueno, la primera parte trabajé como ayudante de mecánico, en maestranza, luego ahí me perjudiqué un poco y en el Colegio Bolivia estaba esa noche, de noche, ¿no? Entonces, a veces en la maestranza había que trabajar hasta las 6, 7 de la noche y bueno, no me gustaba llegar tarde, sinceramente, hasta ahora no me gusta llegar tarde, me da vergüenza y por vergüenza no entraba. Entonces ese año prácticamente perdí el año, no perdí el año, sino abandoné por cuestión de trabajo. Posteriormente logramos trabajar en una empresa de madera, de madera, se llamaba la Balaca Tarija. Entonces ahí el ingeniero, el dueño, don Carlos Barragán Vargas, muy bueno, me soltaba temprano, 5:30 de la tarde, para poder asistir a la educación nocturna. Entonces, de esa manera, con la comprensión en ese tiempo de mi jefe, pude salir bachiller.
para ayudarse también con el trabajo entonces, y me imagino que eso era para costearse los estudios y también ayudar en la casa, ¿no? Evidentemente, en realidad era para que me ayuden los estudios y me permitía de alguna manera, digamos, ahorrar algo para posteriormente tener una aspiración de estudiar en una educación superior. Entonces, saliendo bachiller, yo salí en una etapa muy especial, bachiller. El año 72 creo que estoy, no estoy seguro, en donde ya había el golpe de Estado del señor Banzer y se cierran las universidades, los institutos superiores de estudio, las normales, y así estuvimos 1 o 2 años creo sin estudiar. Y ahí aparece un amigo, se entera de que en Sucre se estaban abriendo las normales y estaban llamando a examen de ingreso. Entonces hablo con mi hermana, le digo, es difícil también, ¿no, profesor? Por lo que nos contaba, ese apoyo que usted ha tenido de parte de la familia y sobre todo de su hermana mayor, nos comentaba, ¿no? Para que usted pueda seguir estudiando y a nivel profesional también. Así es. Le digo, ¿puedo ir a estudiar? Le digo, sí. Te voy a apoyar, te voy a ayudar. Ellas entonces ya me imagino que tenía su familia. Sí. Bueno, qué importante es, ¿no? El apoyo de la familia, de los hermanos mayores. Entonces, ha sido importante también el apoyo que ha tenido de parte de su hermana entonces. Así es. Bueno, con el amigo nos vamos a Sucre. Nos va bien el examen de ingreso, aprobamos. Nos meten a un básico, llamaban 1, 2, 3, varios básicos, de donde eran cursos de orientación. Y en el curso de orientación primeramente se congela. Había problemas en Sucre con las universidades, con la escuela normal. Y aún por la coyuntura que hoy sucedía con la situación de Banzer y demás cosas. Sí, entonces como yo entré a un nuevo sistema de educación, se llamaba semestralizado o cuatrimestralizado, decían de que no puede haber huelgas, no puede haber paro de 15 días o más. Y hubo esa situación, entonces lo congelaron. Tuvimos que volvemos nuevamente a Sucre a completar y ahí nos distribuyeron de acuerdo al aprovechamiento. Yo dije, me gustaba a mí leer mucho la historia y dije, ya voy a seguro entrar a la historia. Dije. Hasta ese entonces usted no sabía qué le deparaba entonces el profesor. No. El básico que nosotros entramos era para orientación, de acuerdo al puntaje distribuirnos. De acuerdo al puntaje nos distribuyen y ahí sale directamente la nómina. Entonces busco por si acaso en sociales, nada en otro, nada. Tal vez me ha aprobado. Y no, sale en matemáticas. En matemáticas sale mi nombre y bueno, ni modo, tuve nomás que seguir lo que habían más o menos sacado de los puntajes o promedios y de esa manera soy profesor de matemáticas en el Colegio Pichincha. ¿Cuántos años ha sido su estudio ya en la ciudad de Sucre, profesor? ¿Y cómo lo hacía, no? También nos comentaba ya en el nivel secundario, usted se ayudaba trabajando. ¿De la misma manera lo ha hecho en la ciudad de Sucre? Claro, bueno, ya estando en la carrera, entraba, ¿no? La carrera duraba 4 años, yo he estado prácticamente 5. Y debido a que hay también algunos problemitas, digamos, que casi incluso me hacen perder la carrera, ¿no? Entonces, con unos amigos, compañeros de curso, optamos por ser dirigentes del comedor de la normal. Y bueno, llega el 6 de junio, los comensales indican de que debemos festejarnos el día del maestro, que esto, que el otro, ¿no? Entonces nos destinamos para hacer los trámites correspondientes, solicitud de permiso. Y le encargamos al amigo Césped Zapridara de que él lograra el permiso correspondiente. Y tal cosa nos niega. Nos niega uno, nos niega el otro. Finalmente el director administrativo nos negó totalmente.
Pero vino el amigo Céspedes cuando estábamos en pleno almuerzo, dice, se hace la fiesta. Pues, no nos dimos cuenta, ¿no? Que pensamos que había el permiso correspondiente. Pues hacemos la fiesta y resulta que en plena fiesta llega el señor Carrasco Peridaba y lo quiere suspender. Entonces nosotros dijimos de que no, y que estamos en una fiesta de estudiantes, esto va a durar a lo mucho una hora más y bueno, y así fue. Entonces pasado eso, nos llaman, nos convoca nos realizan un proceso a los integrantes de la comisión o directivos del comedor. Y ahí en el proceso algunos de los docentes, jefes de carrera eran, proponen pues que nos expulsen de la normal, porque habíamos hecho un desacato a la autoridad de que... A todos aquellos estudiantes que estaban involucrados en organizar este evento. Entonces tuvimos que defenderlos. Particularmente yo les dije no, de que habíamos festejado o celebrado el 6 de junio, pero no dije en ningún momento el Día del Maestro. Y ahí uno de los señores me pregunta, pero ¿y ustedes falta saber si van a ser maestros? ¿Son maestros o no son maestros? Entonces ahí yo un poco reflexioné, razoné de qué manera puedo responder al señor. Y dije, pues no, acá ha habido hora cívica todo el Día del Maestro. Y en ningún momento yo he escuchado que se haga mención a la creación de la normal. La Escuela Normal de Maestros fue creada en 6 de junio, en 1908 aproximadamente, por un belga, Georges Roumain. Él ha sido el promotor para que la normal de hecho se pueda funcionar. Entonces nosotros nos hemos defendido por ese lado. Justificando con la fecha de creación. Sí, la fecha de creación. Nosotros hemos festejado la fecha de creación de la normal, eso es, les dijimos. Y algunas cosas más que totalmente fundamentadas, digamos, y a la salida nos invitan a salir, la rectora por entonces me habla en un lado, yo que hubiera querido hablar antes con ustedes. Bueno, no se ha dado, ¿no?, la cuestión, sino mediante los otros directivos o administradores de la normal. Salimos, esperamos y ahí adentro había habido una discusión un poco acalorada, ¿no?, porque nosotros teníamos de lado al señor Gantier, director de carrera de matemáticas, don Armando Gantier, y por otro lado también el señor Luis Carranza Siles. En realidad, profesor de filosofía, uno de los buenos filósofos de Bolivia, sale a defensa nuestra. También el señor Gantier. Gantier dice, yo no voy a permitir que mis estudiantes les puedan castigar, que esto, que lo otro. Entonces el señor Carranza indica de que ese comedor yo he sido el fundador, dice, ¿no? Él ha sido el fundador. Y es para los estudiantes, ellos están en su derecho de hacer uso. El problema es que no hagan abuso, y sé que no han hecho abuso, que han hecho uso adecuado. Entonces, por tanto, yo tampoco estoy de acuerdo en que se les pueda sancionar, etc. Al final de tanta discusión nos han sancionado, pero ya no era como pretendían. Como para expulsarlos. Creo que por 15 días nos han suspendido. El problema es que estábamos ya a fin de trimestre o semestre. En algunas materias no pude dar mis exámenes finales debido a que había un director administrativo, creo, nos hacía seguimiento, no querían que entremos a pasar clases. Ni modo, entonces tuve de esa manera que darme un tiempito más de lo normal. Un año. Sí. Bueno, profesor, y logra salir. ¿Qué año estamos hablando, más o menos, si se acuerda, profesor, egresado ya de la Escuela de Maestros? El egreso ha sido interesante también. Cuéntenos, profesor. He ido de golpe en golpe, creo. Recién me estoy dando cuenta. He egresado en pleno golpe de estado del señor García Mesa, a mediados del 80. 81, 80, no estoy muy seguro, pero estamos por esa época. Entonces había el golpe de estado de García Mesa
incluso ahí también querían intervenir la FEN. Yo era partícipe de la FEN, Federación de Estudiantes Normalistas, pero realmente no podía darme el lujo de escaparme, de ocultarme. Tuve nomás que ir a enfrentarme, y ahí quisieron, mediante mi persona, localizar a los demás miembros de la FEN. Yo no era el ejecutivo, ¿no?, sino un miembro más cooperador en alguna de las carteras. Bueno. Así bueno. Bueno, profesor, ya egresando, ¿empieza a trabajar allá en Sucre o se viene acá, retorna a Potosí? ¿Cómo se dio eso? Sí. Venimos, como he indicado, estábamos en un estado especial, había el toque de queda, todo. Yo quería trabajar en Betanzos, yo no he nacido. Pues había una directora digital, pese a rogarle todo, no me aceptó. ¿Ha sido difícil? Sí, un poco problemático la cuestión. Luego me indican que puedo trabajar en Colquechaca. Bueno, ni modo, tendré que ir a trabajar, dije. Pero en ese interín de tener ya el memorando en mi mano, incluso me encuentro con un señor, don Lucio Guevara. Yo sé que él ha trabajado en esos lugares y también por todos estos sectores de Villazón, etc. Y justo cuando tenía en mano el memorando, me llama un amigo de Villazón indicándome que hay cargo vacante para el profesor de matemáticas. Entonces le pregunto al señor Guevara, usted que conoce cómo es Colquechaca, cómo es Villazón, ¿cuál me sugiere ahí esas opciones de poder trabajar? Entonces él me recomendó Villazón. De esa manera fui a Villazón a trabajar. Estuve prácticamente 3 años. Sus primeros años de maestro lo hizo entonces en Villazón. En Villazón. ¿En qué unidades educativas ha estado, profesor? El colegio 9 de abril, el colegio más antiguo de Villazón. Luego tuve que trabajar en el colegio Rebeca Viuda de Unzaga, era un liceo de señoritas. Rebeca Viuda de Unzaga. Ahora sé que han cambiado el nombre, ya no es el liceo con ese nombre. Y bueno, de ahí volví y me encontré aquí con algunos problemas también. No ha sido tan fácil trabajar en Characá, sí. En el área urbana, en Potosí. Sí, entonces solicitamos, ya me casé por entonces, mi esposa y yo, para poder entrar a trabajar acá. No ha sido tan fácil. Entonces, a tanta insistencia, el doctor Encinas era director digital. Me pone a prueba, ¿no? Me da 4 colegios. Entonces, uno de los colegios, digamos, que se estaba creando, el Vasconés, y luego el otro colegio Pichincha B, el otro colegio, un curso en el colegio Calero, un curso en ese tiempo era Tupac Katari. Y bueno, ¿qué voy a hacer? De nuevo, me animé a aceptar. Entonces, era un problema, porque ir a trabajar en un lado, en otro lado. Para mi suerte, el doctor, como es el profesor de Tupac Katari, viene, reclama, dice, ¿por qué me están moviendo? Yo tengo algo, reclama, ¿no? ¿Por qué razón? Creo que el director digital no supo responder. Entonces, de esa manera me dieron 2 cursos de Vasconés. Vasconés, 2 cursos, uno en el Calero, otro en el Pichincha. Entonces, he estado ahí en ese trajín un mes prácticamente. Creo no ha sido más, felizmente, ¿no? Porque están en diferentes unidades educativas. Aparece un amigo que ha sido compañero de la normal. Me indica él, mira, yo estoy yendo a trabajar a una dependencia de la Comibol y yo quiero que te quedes en el colegio Berríos. Entonces, yo le agradezco mucho al amigo y con esa información voy directamente a la dirección digital a solicitar de que me centralicen en el colegio Berríos. Con todas las horas directamente. Sí, entonces ahí todavía hubo pruebas. Pero antes de ir al Berríos me aproximé a la dirección mejor dicho, antes de ir a la digital me aproximé al Berríos, a lo del director, don Alfredo Tapia. Y él indica de que vaya, de que no haya problema, que él está gustoso de que trabaje por las referencias que tiene. Y así fui, me ponen todavía trabas, creo que seguían un poco poniéndome a prueba, entonces yo le dije no hay problema, voy a volver más tarde y me fui al Berríos.
Como Alfredo Tapia fui, él hizo la representación correspondiente, de esa manera prácticamente me centralizaron en el Colegio Berríos. Ahí estuve prácticamente 2 años, en el cual lo que me llama la atención es de que hemos sido fundadores de la famosa chotillada, ¿no? En el 85. El Berríos participa con un grupo interesante llamado Suris y Curis. Es un grupo muy lindo, digamos, la característica que han tenido. Yo creo que ha sido el único o uno de los pocos de la primera vez que ha habido, porque se ha caracterizado por tener la indumentaria originaria, totalmente autóctona, original, y lo más interesante es que todos los bailadores eran ejecutantes de música, tocaban zampoña, tambor, el bombo, etc. Y las señoritas también se disfrazaron bien. Entonces yo vi eso y lo que me llamó la atención fue el Pichincha. Les vi con su trajecito así, como los llaman, araguasas, o sea, y algunos se fueron con pantalón apretito hasta las rodillas, son los aramocos, que también habitan por ese lado. Me llamó la atención. Yo vi un grupo también así, con un traje, atuendo también autóctono. De los demás no podemos decir mucho porque creo que improvisaron hasta sus trajes o su indumentaria, entonces no podemos decir mucho. Entonces eso es lo que puedo recordar del Berríos. Y al año siguiente, bueno, llegué. ¿Cómo llega al Colegio Pichincha? No sé si tendría que llegar, pero la cosa que se dio la posibilidad de que... ¿Cómo se dio aquello? Cuéntenos, profe. Llegamos, bueno, había un amigo que nos indica de que ahora es ingeniero, el profesor, no me acuerdo muy bien, estaba dejándolo su cargo y me invitan al colegio. Yo llegué más o menos el 12 de mayo aproximadamente, donde encuentro a los estudiantes de primer curso totalmente tapados. Yo sé que pasó ya las fiestas del 7 de mayo. Ya pasaron las fiestas. Tapaditos, me llamó la atención eso y bueno, no ha sido tampoco tan fácil el colegio, en el sentido de que el director Ramón Guzmán, él debía firmarme un memorándum para poder llevar a la dirección digital y me ha hecho esperar unos 3 o 4 días. Que mañana, al final, un día de esos me indica presentarme un horario tentativo. Le presenté el horario, un horario más o menos por entonces pedagógico para mí, en donde las horas que podía pasar era día por medio. Un día con un curso, otro día no iba a trabajar, al día siguiente alcanzaba. O sea, un día sí, otro día no. Entonces, él, no sé, tal vez con un poco de sorna o qué sé, mostraba a algunos colegas qué tal este horario, ¿no? ¿Qué tal? Todos pensaban que era mi horario. Y se sorprendían, ¿cómo un profesor nuevo con un horario tan lindo, que esto, que lo otro? No, eso es lo que me ha pedido el directorio, he presentado. Pero ni siquiera estaba como profesor todavía. Al final sigo esperando y finalmente le dije, señor directorio, quisiera que me diga si voy a trabajar o no. Porque yo puedo volver al Colegio Berríos porque sé que todavía no hay nombramiento. ¿Usted dejó el Colegio Berríos para poder ingresar al Pichincha? Sí, de ahí me vine. Entonces, no te preocupes, no tienes problemas, ya te lo de firmar. Finalmente, al día siguiente me lo firma. De esa manera me quedé en el colegio. Ingresando aproximadamente, ¿qué año, profe, ingresó usted al Pichincha? El 86. 86. Mayo del 86. O sea, como un año más, yo creo que voy a estar 40 años. Sí, en el 39 años. Sí. Bueno, ha sido, yo creo que lleno de aventuras, anécdotas. ¿Cómo ha sido su ingreso, profesor? ¿Cómo ha sido su bienvenida? ¿Te recuerda tal vez de algunos maestros que lo han recibido? ¿Cómo ha sido aquello, profe? No, había un ambiente muy lindo, yo creo, maestros muy antiguos,
que me acogieron sin ningún inconveniente, algunos colegas que también hemos sido compañeros en lo normal, dentro de ellos, por ejemplo, el profesor Juanito Roncal, profesor de matemáticas, creo que estaba ya la profesora, ahora licenciada Teresa Jiménez, también lo encontré a ella, luego profesora de matemáticas también, un amigo, el don Juan Rodríguez, director del Industrial Pichincha, que siempre venía al colegio, siempre nos orientaba, amigos Gabino Lima, profesor Lima, Luis Velázquez, profesor Aurelio Carreño, doña Enid Cortés y algunos otros colegas que, digamos, no me acuerdo plenamente, pero nos acogieron bastante bien. Las primeras experiencias dentro del colegio Pichincha, tal vez, profesor, que nos pueda contar. Interesante la primera experiencia. Bueno, yo me hice cargo de los C, de los paralelos. Los paralelos C. Y ahí estaba, digamos, en plena, digamos, práctica la cuestión de la pasantía. Entonces, los 3/4 que habían por esa época eran por turno, pasantes. Una semana controlaba uno, otro, entonces cumplimiento, puntualidad, respeto, tantos valores que podemos hablar de la pasantía. Sí. Pero había un grupo al que yo llegué, el grupo del cuarto C, y su apodo era Los Tractores. Los Tractores. Sí. Entonces, los tractores, la mayoría de ellos eran más o menos jóvenes de buen porte, la mayoría. Y cuando entraban de pasantía, los tractores, no había una mosca que vuela en el patio. Peor que un estudiante esté caminando, porque inmediatamente les agarraban y les controlaban, ¿no? Lo que normalmente se hacía en la pasantía. Entonces, eran totalmente respetados los pasantes, y particularmente cuando estaban los tractores. Posteriormente podemos hablar de que en el colegio también ha habido una situación interesante, ¿no? Bueno, el señor director logra de que haya un cambio de cubierta. Y para el cambio de cubierta, bueno, él hizo trámite, no nos comunicó, no nos dijo nada de esa cuestión. Resulta que en la mañana, un martes creo, invita a la banda, que con la banda se vayan a la sección, ¿cómo es? Pichincha B, a pasar clases hasta que arreglen la cumbrera. Y resulta que yo voy, no tenía clases en la mañana, mi horario era interesante, ¿no? Iba una hora a veces en la mañana, en la tarde, ese día voy en la mañana a las 11, y el colegio totalmente silencio. No encontró nadie. No había nadie. Le pregunto a la señora portera, doña Casta, ¿qué ha pasado, doña Casta? ¿Por qué no está pasando clases? ¿Qué estudia? Pero no está enterado. Me dice, sí, no, ¿qué ha pasado? No, vamos a ir a pasar en el Pichincha B, hasta que arreglen el colegio, van a arreglar. Bueno, voy al Pichincha B, esa vez no era fácil de llegar. Voy caminando, llego un poco cansado, y resulta que habían estado en reunión. En reunión, todos los profesores un poco llamándole la atención al director por el proceder, ¿no? De no comunicar en su momento. Yo también me sumé a la situación y creo que se molestó el señor director. A los 2 o 3 días nos dejó pues un poco en una situación interesante. Estábamos cerca del 7 de mayo, creo que faltaba una semana. ¿Y qué hacemos? Él renuncia, hace llegar la carta de renuncia a la... Renunció entonces el director. En ese entonces, nuestra decana, la profesora de literatura. Entonces, recibe la renuncia, nos convoca a una reunión. Entonces, ahí estuvimos prácticamente 2 días analizando la situación del colegio, a quien nombramos director, etc. Y asumió la dirección el profesor Juan Procedón. Entonces, ¿qué sucedió? El colegio estaba lleno de escombros de lo que estaban destechando. Entonces, el 7 de mayo vamos a salir en el colegio.
Y se hace. En esa época el desfile del colegio era de teas. Todos los estudiantes hacían su tea, íbamos todos, incluso profesores, desfilando. Entonces, ¿qué pasó? De esa época hasta ahora más o menos algunos lo confunden como una especie de verbena, de serenata. Tal cosa no ha habido. Nunca creo que ha habido un programa que diga que hay serenata en el colegio. Sino que esa vez el centro de estudios, preparó un muñeco haciendo alusión al director. Y los primeros que estaban entrando al colegio empezaron a botar las teas, ¿no? Se hizo una fogata terriblemente grande, incluso hasta daba miedo de que se pueda arder el colegio, ¿no? Porque estaba lleno de banderines. Pues cada curso llevaba un grupo, una cantidad de banderines adornados con eso. Y pensamos que si arde eso, ¿qué hacemos?, etcétera. Preocupados desde la dirección veíamos. Y empiezan a bailar, la banda empieza a tocar y bueno, se hizo una fiesta increíble, digamos. Al año siguiente repitieron y así fueron repitiendo. Lo malo es que en el transcurso de los años algunas personas que tienen negocios relacionados con la bebida alcohólica empezaron a colocar puestos de venta. Y de esa manera ya no abrimos el colegio, entonces ya no ingresaron. Terminaba el desfile de teas, tenía que irse demasiado directamente a sus casas para poder ir al día siguiente al desfile correspondiente. Interesante, profesor, aquellas etapas entonces. Bueno, vayamos comentando, profesor, usted también ha sido parte de bastantes comisiones, ¿no? Sí. Una de sus primeras comisiones, ¿cuál ha sido, profesor? Las primeras han sido pues interesantes. Hablemos de aquello, profesor. La comisión económica. Bueno, en el colegio trabajamos con diferentes comisiones y dentro de eso, en esa época casi los profesores de matemáticas siempre éramos los responsables de la comisión económica. Y lógicamente los otros profesores también a la comisión que les correspondía, por ejemplo literatura, a la comisión cultural, los de educación física, la comisión deportiva, y de esa manera se trabajaba en el colegio. Y hasta ahora se sigue trabajando mediante comisiones, de manera que todas estas comisiones actualmente a veces generan ingresos y esos ingresos son exclusivamente manejados por la comisión. Dentro de la comisión también, aparte de la comisión, alguna vez me tocó ser delegado sindical. Y esto es la anécdota, ¿no? Es bastante interesante. Estuvimos como delegados sindicales con el profesor Gabino Lima, mi persona, y en esa época creo que estaba el Víctor Paz en Tesoro o el señor Boni, no estoy muy seguro, creo que era Víctor Paz en Tesoro. La cosa que había problemas a nivel de la CO, había huelgas de hambre y en el caso del colegio debíamos nosotros nombrar dos delegados. Para que se incorporen a la huelga de hambre. Y eso era por sorteo. Entonces se les enfoca a los colegas, ninguno quería ir. Ni por sorteo, sí, ni por nada. Profe. Ninguno. Entonces al final dice uno de los colegas, ya que ninguno nos animamos a ir aquí, todos entraremos a la huelga de hambre. Pero ¿cómo vamos a entrar todos? Tenemos que delegar todos. No, aquí haremos nuestro piquete. Y entonces aceptaron y hacemos el piquete 7 de mayo. Y los profesores del colegio, la mayoría entramos a la huelga de hambre y ocupamos el espacio de arriba. Abajo, en la parte inferior, había otra huelga de hambre que se instaló, era de los estudiantes. Estudiantes de los colegios. Entonces así estuvimos, ya el tercer día creo, y dentro de eso el profesor Gabino Lima y mi persona éramos los responsables. Y se aproxima doña Enid Cortés. El papá de la profesora Enid Cortés parece que era una persona ligada al movimiento nacionalista, revolucionario por entonces. Y creo que tenía bastantes contactos y ahí nos comenta. Tenía que llegar el Papa a Bolivia y no se podía mostrar a Bolivia un estado problemático, con huelgas, con bloqueos, etc. Y el estado que se encontraba en ese entonces, ¿no? Por lo menos ha indicado de que iban a intervenir. Y la profesora Enid nos dice, a ver, van a tener cuidado, tomen todas las precauciones, si es que no hay solución a
mañana o pasado, porque él creo que tenía que llegar el 8 de mayo, el Papa. Están decidiendo intervenir todos los puntos de vista, los puntos de bloqueo, como es de los piquetes de huelga, de hambre. Entonces les comentamos a los colegas la situación, de qué manera podemos nosotros tomar previsiones. Había un boquete en la biblioteca. Don Mario Velázquez nos dice, podemos subirnos ahí al techo, etc. Tantas cosas que comentaban. Pero ya estábamos cansados, ya éramos 3 días creo que en huelga. Entonces descansamos, resulta que el 7 de mayo, ni cuenta nos dimos que era el 7 de mayo. La cosa es que preocupados de que se solucione el problema y escuchamos un estruendo en el colegio, una bomba potente. Y todos preocupados nos paramos, ¿no? Nos están interviniendo, intervención. ¿Qué hacemos ya? Arrinconamos los colchones, algunas cosas, digamos. Y cuando hay en los corredores del colegio, y ojalá les van a disculpar, algo así. Sí, pero siempre. Haciendo bulla, ¿no? 7 de mayo, saludos. Los mismos estudiantes. Sí, realmente ha sido un susto interesante que hemos tenido y bueno, cuando escuchamos eso ya nos tranquilizamos. Bajamos con el profesor Gabino Lima un poco a apaciguarles, a indicarles de que evidentemente es nuestro aniversario, pero estamos en problemas, de que no es conveniente que hagamos reventar petardos o bombas, etcétera, ¿no? Y entendieron. Entonces se apaciguaron. Al día siguiente hicimos un pequeño acto con los estudiantes que estuvieron en la huelga, no solamente del Pichincha, sino había señoritas de otros colegios, Santa Rosa, algunos de otros establecimientos, Medina Celi también creo, etc. Entonces se hizo un pequeño acto de conmemoración. Interesante, profesor, aquellas anécdotas que ha ido pasando usted a través de los años, ¿no? Hablemos de la comisión, la Fraternidad Calcheños, que a usted lo ha tenido muchos años ahí en la comisión también. Sí, Calcheños. Evidentemente es una fraternidad que ha participado desde la primera entrada y eso es lo que nos debe a los pichincheños enorgullecer, en el sentido de que estamos identificados con nuestro departamento, con una de las provincias, en este caso la provincia de los Chichas y el cantón Calcha, ¿no? Entonces Calcha está dividido creo en diferentes parcialidades se llaman, Urensaya, los de arriba, los de abajo, y hay otros grandes ailos, ¿no? Entonces yo creo que lo han atinado, digamos, al determinar de que la fraternidad, como es el Pichincha, se presenta como calcheños. Entonces se ha ido presentando en las diferentes gestiones, cada año de a poco se ha ido conformando. En los primeros años tenía bastante apoyo por parte de los profesores y llega un momento en que los estudiantes los bailarines tenían que prestarse ropa, tanto mujeres como varones. Y resulta que a veces era pues ropa improvisada. Si es que nosotros vemos la ropa del calcheño, el pantalón particularmente, es un pantalón sencillo, suelto, hasta la pantorrilla, ancho. Y ¿qué nos daban cuando nos prestábamos en algunos lugares donde prestan ropa? Pantalones blancos, angostos, con bordados en el botapié. Entonces era una cosa un poco especial, ¿no? Y lo mismo con la cuestión de las chalinas, de las camisas, etc. Entonces, como no conocíamos mucho, entonces bailábamos nomás pues como sea. Pero poco a poco vamos investigando, dándonos cuenta de que la ropa de calcheño tiene un estilo muy particular, particularmente de las mujeres. La manga es un bordado muy interesante en donde, por ejemplo, muestra 2 águilas, en cada manga una águila bicéfala. Entonces, esa águila bicéfala parece que viene
una cultura atacamense, dicen, ¿no? Que los españoles al llegar ya habían encontrado eso. Aparentemente se relacionan con el escudo de España, pero algunos historiadores dicen que hay encontrado eso. Y alguna vez preguntando, indagando, nos han podido manifestar que esa águila nos muestra un camino. La cabeza que mira atrás, digamos, a ver el camino que se está recorriendo, que hemos recorrido, y adelante trazarnos un sendero, un lugar a dónde llegar. ¿Dónde? Esa, por lo menos es lo que nos han explicado de esa manera, el atuendo de la mujer. Y en el caso del hombre es un poco sencillo, el pantalón, la camisa, que es con un cuello bastante abierto, por eso les dicen caraguasas, y las chalinas, que son muy bien confeccionadas, particularmente los ponchos, ¿no? Un poncho calceño es, yo creo, uno de los más elegantes que puede haber dentro de los ponchos que hemos conocido. Y lo mismo de la mujer, ¿no? El cuello, que es bordado a pulso, a mano, hechos por ellas mismas. Entonces, tantas cosas que se puede recuperar de la ropa calceña. Entonces, tomando en cuenta eso, se ha ido equipando a la fraternidad, de manera que actualmente bailamos con un solo tipo de ropa, que si lo vemos de lejos es bastante vistoso, todos uniformaditos, bien ordenados, y lo mismo con las señoritas, también todas ya visten traje, digamos, no 100% calceño, pero por lo menos un 80-90% que se aproxima a un traje auténticamente calceño. ¿En qué gestión, profesor, se logra consolidar el tener la indumentaria propia en el colegio? Este ha sido un trabajo arduo. En cada gestión se ha ido incrementando de a poco, ¿no? Y en esto yo creo que todos los profesores que hemos integrado a la Comisión Calceños han ido dando su grano de arena. Entonces se ha ido haciendo de a poco, no ha sido tan simple la cosa, y se han ido haciendo con los fondos que ha ido generando la misma fraternidad. Sí. Bueno, profesor, hablemos también de la comisión deportiva. Nos comentaba que un año una gestión ha sido importante la participación del equipo, ¿no? Sí, bueno, tuve la oportunidad de ser presidente del Club Pichincha el año, si no estoy equivocado, 89, en donde se organiza el campeonato de la Dimabol. Una cosa es Divo Básquet ahora, antes era Dimabol, División Mayor del Básquet, en donde nosotros como campeones éramos anfitriones del campeonato nacional. Llegaron equipos de La Paz, creo que era Ingavi, de Santa Cruz Nonis, de Cochabamba, no estoy muy seguro, creo que era La Salle. Así diferentes, digamos, equipos que creo que eran 6, incluido Pichincha. Tuve la oportunidad de, digamos, de organizar, de controlar ese campeonato, pero no ha sido el profesor Chávez el único, sino ha sido el apoyo de todos los profesores. Todos los profesores hemos aunado esfuerzos y sinceramente hemos sacado adelante ese campeonato. Claro, no, y lógicamente no nos ha ido muy bien en el aspecto deportivo, creo que hemos sido terceros, pero yo retrotrayendo agradezco y felicito también la participación de los profesores que han podido estar en esa época apoyando esta gestión. Bueno, profesor, también siendo partícipe de bastantes congresos, ¿no? Congresos con viajes internacionales también. Hablemos de su participación. Bueno, el colegio actualmente se llama Colegio Bolivariano Nacional Pichincha, que es la agrupación de colegios bolivarianos. Es una agrupación que acoge a todos los colegios en los cuales han creado Bolívar y Sucre. Dentro de ellos, en Bolivia, tenemos 5 colegios. Colegio, ¿cómo es? Sucre, de Cochabamba, es el primer colegio, por si acaso. Su aniversario es el 3 de febrero. Luego estamos nosotros, en cuanto a los decretos de creación. La Paz, Ingavi, ¿cómo es el colegio de La Paz? No estoy muy seguro. Ayacucho.
el Colegio Junín de Sucre y el Colegio Bolívar de Oruro. Somos los que integramos los colegios bolivarianos. Por Perú ahí está el Colegio Cienciano, el Colegio de Ciencias en Cusco, hay un colegio de educandas en Cusco. Cada 2 años se realizan los congresos correspondientes, de manera que algunos profesores hemos tenido la oportunidad de asistir a diferentes eventos de ese nivel. Y lo que nos podemos enorgullecer es que en una de las oportunidades, cuando el anfitrión era el Colegio Cienciano de Cusco, tuvimos la oportunidad de viajar conjuntamente la banda. Por eso, viendo la prestancia de la banda allá en Cusco, se emocionaron muchos y lo declararon como la banda bolivariana. De esa manera tiene ese rango nuestra banda denominativo también, ¿no? Banda bolivariana, el Colegio Pichincha. Interesante, profesor. Algunas anécdotas de aquellos viajes que usted ha tenido, también veíamos contando, tal con los estudiantes. Algo que recuerde, profesor. Bueno, los viajes de antes eran pues interesantes. Los estudiantes hacían actividades de fin de año, particularmente el último curso, para realizar su viaje de promoción. Actualmente creo que todos los estudiantes que llegan al último curso andan en ese afán. Pero la diferencia es que en esa época todo lo que se recaudaba se invertía en el viaje, no se pedía más. Por decir, si se reunía 1000 bolivianos y con eso podíamos llegar a Tarapaya, bienvenido. Entonces, de esa manera se hacía el presupuesto y solamente se presupuestaba para movilidad y alimentación. Entonces no se tomaba en cuenta la estadía, como es el alojamiento. Íbamos siempre pidiendo la cooperación de diferentes establecimientos educativos, ya sea en Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, etc. De esa manera viajaba. Entonces los estudiantes ni siquiera tenían sleeping, sino una frazada, y bueno, con la frazada al hombro íbamos. Hemos llegado a muchos lugares, hay anécdotas muy interesantes de los viajes que hemos tenido, y todas han sido lo que llamamos la carapampeada, ¿no? De esa manera, por ejemplo, conocimos el liceo. Particularmente me gustó mucho el Colegio Florida en Santa Cruz. Es un colegio muy grande, muy acogedor, y el director, particularmente de esa época, muy buena gente, decía que la ley del Camba es ser solidario con el viajero, ¿no? Entonces, de esa manera nos acogía las veces que hemos podido llegar a ese lugar. Anécdotas, podemos hablar de muchas, pues dentro de ello he viajado mucho también a Torotoro, me gustó mucho. Ahora llegar a Torotoro es totalmente simple, fácil, no como antes, como tuvimos la primera oportunidad de llegar. La primera ni siquiera llegamos. ¿No llegaron hasta Torotoro? Fuimos por todo el norte Potosí. ¿Ya? ¿Qué pasó? El transportista me dice, a ver, era un amigo, antes Hernán, averiguar a ver por dónde se puede llegar más rápido. O por Cochabamba, yo pienso que por el norte Potosí podemos llegar. A cierto lugar conozco, averiguar de eso, etc. Averiguamos, me dan detalles, evidentemente, aparentemente el camino es más rápido, más cerca. Pero había un problema. Ese día que partimos llovió, nos atrasamos un poco en Macha. Luego llegamos un poco tarde a Uncía. En Uncía había fiesta, una fiesta de San Miguel. Era una borrachera total. O sea, estaban todos muy alegres, muy contentos, exageradamente. Okay. Entonces buscamos al que nos debía vender diésel, no había, y nos dicen de que vayamos a la Yagua. Nos vamos a la Yagua, nos agarra la noche, no había tampoco el vendedor de diésel. Y bueno, está en Uncía festejando, entonces tienen que esperar hasta mañana. Hasta mañana esperamos. En la mañana desayunamos, continuamos el viaje. Y realmente esto es una llamada de atención, ¿no?, de las autoridades, cómo está desatendido el norte Potosí. Y el camino
bastante triste, no hay dónde comer, no hay dónde poderse proveer de alimentos. Había un solo lugar, no estoy muy seguro del nombre, creo que era aquí en Lojasa, y el chofer dice, aquí tenemos que comer. Y si no comemos acá, más allá no hay nada. ¿Qué tipos de alimentos había los que podían? Entonces yo les digo a los estudiantes, aquí vamos a comer. Bajamos todos, creo con ganas, creo que los chicos querían comer algo bueno, lo que normalmente pollo, etcétera, ¿no? Entonces resulta que nos encontramos con alimentos exactamente hechos en casa allá. Era ají de maíz, peladito, ají de chuño, sopa de chuño, etcétera, a ese nivel. Y no falta alguno que comenta, ¿no? Y los demás seguimos. Entonces uno de los jóvenes dice, pero es ají de pelado, ¿no? Parece que él tenía la esperanza de encontrar una mejor comida en otro lado. Entonces nos salimos con el chofer, su ayudante más, y continuamos viaje. ¿Y los estudiantes no? No han comido, no comieron. Entonces continuamos viaje, más allá queríamos parar en una parte, no había. Más allá vimos una hilera de bailarines con sus cascos, todo. Ucha, aquellos nos van a invitar por lo menos chicha. ¿Qué pues? Entonces vamos acercándonos con la movilidad, han empezado a correr, nos han apedreado, entonces ha tenido que hacer el chofer. Seguir más allá, algo parecido encontramos, nada. Llegamos a un pueblito donde había algunas galletas. Por nada nos han querido vender. Entonces va siendo tarde, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, más o menos, hay un joven, creo que apellida Cárdenas, no estoy muy seguro. Se aproxima, dice, profe, tengo tostado. Y quisiera invitar a mis compañeros. Ah, ya, listo, trae. Entonces, a todos les invita tostado, han devorado. No, porque estaban de hambre, devoraron y ni modo. Resulta que yo le llamo más tarde, más allá ya. Le digo, ¿tienes todavía tostado? No, profe, me dice. Pero había de ofrecerse. Y yo digo, no, ¿quiénes quieren tostado? Todos querían tostado. Ya no, como en la mañana que habían rechazado algo que era lo mismo. Cocinado de otra manera, pero eso es una anécdota en donde debemos alguna vez valorar, ¿no? Acomodarnos de acuerdo a las circunstancias. No siempre estar esperando, servirnos unas cosas buenas o tal vez lo que nos guste, pero no siempre así. Entonces tenemos que acomodarnos a las circunstancias. Y eso nos sirvió de experiencia también. Bueno, llegamos con esa delegación hasta un lugar llamado La Viña, ahí está el río Caine. Como llovió, el Caine se había cargado pues terriblemente y no podíamos pasar. Estaban haciendo, ahora el Caine tiene 2 puentes, esa vez estaban haciendo el primer puente. Y el dueño del bus, emocionado de querer llegar a Toro Toro, quería pasar el río. El ingeniero viene, él nos dice, a ver, mire, le dice al chofer, ¿no? Pero habían 2 topadoras a los costados del río y habían unas volquetas, las Mac, Pachak se llamaban en esa época. Yo opero con estas volquetas, dice, si algo sucede, las topadoras son las que nos ayudan, nos cooperan. Y a su bus, que era un bus de 30 pasajeros, nos dice, lo va a llevar como batea, no puede ser esa imprudencia. Entonces no, había una rondana por la que pasaban los lugareños. Los chicos querían pasar por esa rondana, llegar a Toro Toro. Porque en el campo hablan siempre, ¿dónde es Toro Toro? Aquí cerquita, entonces aparentemente no era cerca. Nos volvimos un poco frustrados, fuimos a otros lugares donde lo pasamos bien nomás, pero eso es una experiencia. Entonces a Toro Toro. Al año siguiente me volvieron a nombrar tutor y fui a Toro Toro. Realmente valió la pena, yo creo, porque todo era a pie, todo era caminar. Llegamos, ni siquiera había pues un alojamiento. Llegamos a unos ambientes que había estado construyendo la alcaldía para seminarios y esas cosas. Nos piden que vayamos a hablar con ellos, nos facilitan y sobre las piedras estaba empedrado para colocar cemento. Ahí nos acomodamos. Queremos cenar, no había dónde cenar.
Entonces dicen, hablen con esta señora, posiblemente se lo pueda preparar sándwich, si es que tiene pan, a la llama. Felizmente había habido pan, nos preparan. Y así al día siguiente nos registramos en la alcaldía, vamos a caminar. Todo era una caminata. Hemos conocido muchos lugares interesantes, increíbles, y lo que me llamó la atención, las famosas cavernas, ¿no? De Humajalanta. Luego nos llevan al Vergel. El Vergel era, pues, esa vez una aventura bajar. No es como en esta época que todos los visitantes tienen la facilidad de bajar ya por gradas hechas, aunque un poco rústicas, digamos, pero al fin y al cabo gradas que les ayuda a llegar al lugar. En cambio ahí no, había que bajar en algunas partes como en tobogán, ¿no? Cuidadonos, etc. Pero yo creo que valió la pena, es una de las experiencias muy bonitas que hemos tenido con ese grupo. Algunos de ellos dicen, profe, yo quisiera volver a ver lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, ver, comparar, porque ahora Toro es un lugar, tal vez después de Puno, después de Uyuni, ubicado en un centro turístico importante. Sí, un centro turístico de primer nivel en donde se está equipando ahora y todo. Hay alojamientos para escoger, comida para escoger, tantas cosas que hay. Entonces, viendo eso, algunos de los colegas, como esos amigos que han viajado junto conmigo, quieren volver para ver la diferencia, lo que se ha tenido. Digamos, esos pocos días que hemos estado mejor casi una semana y ahora todo ese trayecto lo hacen en movilidad casi en 2 días prácticamente, ¿no? Es mucho más liviano. Pero lo último, en Toro se ha incluido ahora unos 5 o 10 años, digamos, exagerando, un lugar llamado Itas. La ciudad de Itas, ¿no? Itas es la ciudad perdida de piedra. Realmente es increíble las formaciones líticas que hay en ese lugar, en donde uno se emociona. Sí, tremendo. Buenos viajes que se ha tenido, profesor, con usted, sobre todo viajes de aventura, como lo decía, ¿no? Con recursos tal vez no muy elevados. Almorzar, comer en la carretera donde se podía encontrar. Y háblenos, profesor, también del anecdótico plato paceño, pues. El plato paceño. Sí, tremendo aquello, ¿no? Claro. Bueno, yo lo llamo plato paceño, en el sentido de que, como había indicado al principio, yo trabajaba en la barraca Tarija. Y en la barraca Tarija era proveedora de madera, y en esa época había un contratista paceño que estaba haciendo construyendo una parte de la Caja Nacional de Seguridad Social. Él era paceño, tenía varios ayudantes y bueno, él decía, vamos a almorzar. Pues, ¿qué hacían? Traían plátano, traían pan, traían una botella de refresco, ellos llamaban papaya. Y entonces, un día de eso nos ocurre decirles, ¿este es el plato paceño? Sí, el plato paceño. Y estando ya con los jóvenes en la delegación, ya no había pues recursos. Entonces yo les digo a los chicos, hoy día vamos a comer plato paceño. Entonces vamos a comer plato paceño. Los chicos parece que... Alegres, pues, profesor. Pues, se emocionaron, pensaron que iba a ser algo interesante. Y cuando llegamos con los plátanos, el pan y tal vez refresco más, pero la cosa ahí está el plato paceño. Entonces, de esa manera nos acomodamos también. Otra vivencia donde, como he indicado hace rato, tenemos que acomodarnos a las circunstancias. Sí, cierto, muy cierto, profesor. Bueno, ahora también, profesor, a ver, hablemos un poquito sobre lo que ha sido la refacción, ¿no?, del colegio. En su entonces también usted ha sido uno de los que ha promovido aquello. Sí, bueno, he estado integrando el comité impulsor de la refacción del colegio, conjuntamente el director en ese entonces, don Juan Uriburu, en los cuales conjuntamente cada uno podemos ir nombrando también, hasta si es que se puede, de los que me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero Rodríguez, que en paz descanse, el licenciado Flores, el licenciado Pardo, el ingeniero Vargas, también otros exalumnos que han dado su granito de arena para poder hacer de que esta refacción sea efectiva. Realmente ha costado.
siempre ha sido inquietud de los exalumnos en el sentido de que el colegio debe fraccionarse. Incluso ha habido un momento en que ellos ya incluso socializaron un proyecto de cómo se iba a construir el colegio Pichincha. Pero llegado el momento no daban lugar a que se efectivice ese proyecto. Más al contrario, si bien es cierto ha sido la base, han ido observando, haciendo cambiar N cosas, pero eso han aparecido exalumnos profesionales también que han ido diseñando. Por ejemplo, el ingeniero Flores, no estoy muy seguro del nombre de él, el arquitecto Marvin Torrejón, han ido poniendo su grano de arena. Entonces al final se elabora la carpeta correspondiente y en base a eso se hizo el trámite, que duró bastante. Pero sin embargo, antes de que se apruebe la carpeta, nada, nosotros como profesores y estudiantes desesperados de que se pueda refaccionar, salíamos en manifestación. Ha habido un momento incluso en que algunos estudiantes en la puerta de la alcaldía han sido pateados, ¿no?, por una persona X que en paz descanse, en ese tiempo era oficial de cultura, creo, y se dio el lujo de patearnos a los estudiantes. Entonces, todos los aspectos hemos tenido que sopesar. Luego, lo que sé que ha habido mucha gente que ha cooperado, por ejemplo, el que ha dado el impulso definitivo, yo diría, es un exalumno apellidado Flores, no estoy muy seguro del nombre también, por entonces diputado. Él tramitó una ley en el Parlamento para que se pueda declarar al Colegio Pichincha como prioridad en el aspecto de la estructuración. Entonces, en base a ese documento, las autoridades del colegio, los exalumnos y los que estuvimos en la comisión, seguimos promoviendo. Ahí también apareció otra persona que, por lo menos en su momento, nos dio una mano. Indicó de que se le haga llegar toda la documentación para que él lo presente al Ministerio de Educación. Estoy hablando del entonces diputado, creo que era senador, luego fue ministro de Hidrocarburos, creo, no me acuerdo muy bien el nombre, pero no me acuerdo, senador, presidente del Senado, uno de los que estaba perfilándose dentro del movimiento al socialismo. Ahora es que ha tenido una serie de dificultades internamente. Él hizo llegar el documento al ministerio y en el ministerio se durmió un tiempito. No había quien promueva hasta que al final se organizaron comisiones para ir permanentemente a reclamar al ministerio, hasta que al final don Juan Uriburu organiza una comisión en donde fuimos dos profesores, creo, delegados o tres. Luego el presidente de la Junta de Padres de Familia, el presidente de la Junta de Distrito, luego el señor por entonces prefecto Vireira, el señor Vireira, el ingeniero Vireira, nos apersonamos al ministerio. Entonces ahí ya creo que ha sido el paso definitivo para que esto se pueda efectivizar y bueno, mostramos, exponemos toda la cuestión y en el caso nuestro, con el profesor Uriburu, elaboramos una especie de álbum de fotos de las partes que estaban totalmente dañadas del colegio y finalmente al mostrarlo al ministro, y creo que se me caían las lágrimas. No me niego, he llorado. Ya se encontraban con deterioro total, ¿no? Y les dije, por favor, no dejen que mi colegio se caiga. Se quedaron callados y el ministro pidió a uno de los cooperadores de que a ver si pudiera haber fondos de algunos de los diferentes proyectos que ellos manejan. Entonces ahí, a nuestra suerte, aparece un señor que había sido ex alumno del Colegio Ilade, Potosí. Nos da la mano, le informa al ministro indicando que hay algunos fondos que no se han hecho uso, que se pudiera determinar para el colegio. Eran más o menos $500,000. Entonces él ordena de que inmediatamente
que se disponga para el Colegio Pichincha. Como estaba ahí presente el señor prefecto, el ingeniero Becerra, también manifestó de que evidentemente lo que corresponde a la prefectura se va a hacer llegar, o sea, otros $500. Y faltaba el aporte de la alcaldía. Entonces, con todas esas resoluciones venimos con el señor Uriburu, entramos a la alcaldía, e incluso ya estaba el MAS en el gobierno, ¿no? Y nos dijo, tal vez han ido a firmar un libro azul, ni modo, yo tengo que cumplir, y tuvo nomás que cumplir. De esa manera se dio la licitación y bueno, se dio inicio también a los trabajos del colegio. Muy bien, continuamos con la entrevista con el profesor Hernán Samuel Chávez. Pues queremos agradecer también a este bellísimo lugar, Piscahuarmis, que nos ha abierto las puertas para esta entrevista el día de hoy. Profesor, continuamos con la entrevista y pues hablábamos de las anécdotas también, ¿no? Ustedes pensaban, creo, nos comentaba que la refacción del Colegio Pichincha se iba a detener. Sí, nosotros recibimos con alegría el hecho de que se hayan lanzado las convocatorias y se han adjudicado 2 empresas, pero en la primera parte, en el primer patio, una empresa, al hacer excavaciones se encuentran con huesos humanos. Y de acuerdo a la ley, a norma, dice que toda empresa que esté ejecutando un trabajo de ese nivel debe dar parte inmediatamente a la policía si es que encuentra estos humanos. Entonces eso es lo que hizo la empresa, dio parte y prácticamente lo paralizaron. Se encontró en gran cantidad también, ¿no, sí, profesor? Entonces se encontró una buena cantidad de huesos y teníamos miedo de que esta paralización sea pues indefinida, o sea, hasta que se olviden. Entonces era la preocupación del director, de los diferentes componentes del comité impulsor. Entonces, ¿qué hacemos? Llega el señor, nos entrevistamos y realmente creo que me gusta nomás leer algo de la historia de Potosí y en el libro que hay la historia de la Villa Imperial de Potosí del señor Vicente, ¿cómo es? De Bartolomé Arzán, Sosúa y Villa. Sí. Hay referencias de que en la mayoría de los atrios de los templos eran lugares de enterratorios, o sea, enterraban a sus feligreses. En el caso del Colegio Pichincha también hace referencia una parte de que como era hospital, entonces algunas personas que fallecían y no había parientes inmediatamente lo enterraban en el patio del hospital. Y entonces de esa manera ha surgido o hay una buena cantidad de restos óseos de las personas que han vivido en esa época. Entonces yo le hago mención al señor que llega de La Paz de que era esto así, y para eso lo que podemos documentarnos es en el libro que he hecho mención hace rato. Y aceptó ir a la Casa de Moneda. Entonces le invitamos a la Casa de Moneda, nos prestamos el libro. Más antes yo en casa tengo el libro también. Me enumeré las páginas en las cuales hacen referencia a este tipo de situaciones y con precisión pues le dije esto. Entonces el señor tomó todas las notas correspondientes, volvimos al colegio, sacó fotos y ahí le pregunto, ¿no? Incluso llevó que una muestra, no estoy seguro, pero me indicó de que esas muestras él debe llevar. ¿Para qué? Para hacer un análisis y que cada muestrita ni siquiera en Bolivia tenía que analizarlo, sino en Chile. Y cada muestra costaba $200 más o menos el estudio. Yo le dije, entonces va a llevar todas las muestras, ¿cómo es? Tanto hueso que había, se encontró. Sí, tremendo lo que se encontraba, ¿no? Dijo, no, entonces con este documento que hemos encontrado en los libros correspondientes, yo voy a hacer mi informe y posiblemente en una semana llegue, digamos, la orden que sigan procediendo con los trabajos correspondientes. Y así fue, llegó después de una semana, un poquito más tal vez, pero la cosa que casi no se paralizó mucho la obra y continuaron con los trabajos correspondientes. Así fue.
Bueno, y ya para culminar el estreno, creo que fue el año 2012, ¿no? Cuando se vuelve al Colegio Sí. Pichincha ya en su totalidad refaccionado. Sí, pues ha sido también otro día de fiesta, digamos, el hecho de retornar a nuestra casa, puesto que estuvimos pasando clases en En dos en unidades, las bueno, en una unidad oficinas. educativa, en la central obrera departamental. En la se central pasaban las obrera clases, ¿no? departamental ahí se improvisaron algunos ambientes, ahí pasábamos y pasábamos como han indicado en la sección de Pichincha algunos ambientes también que eran habilitados. Entonces era un ajetreo, pero pese a eso han puesto yo creo todo su esfuerzo, particularmente los profesores, porque tenían que subir, bajar para pasar de un curso a otro, entonces yo creo que ese esfuerzo ha valido la pena, ¿no? Cuando volvimos ha sido un día de regocijo para todos, estudiantes, profesores, padres de familia, todos en general. ¿Qué tiempo duró la refacción del Colegio Pichincha? No estoy muy seguro, creo que ha sido 2 años un poquito más, ¿no? Pero no ha sido mucho tampoco, pero hemos aguantado. Sí. Bueno, bastantes anécdotas, bastantes vivencias que usted ha tenido dentro del Colegio Pichincha, ¿no? Ya casi a sus 39 años, me decía, Sí. de servicio dentro del Colegio Pichincha. No, pues hay cosas interesantes, anécdotas bonitas, pero no sé, en este momento tal vez no podíamos recordar. A ver, los famosos bautizos. Tremendo los bautizos. Ya un tiempo los cursos se esmeraban de preparar carteles, ¿no? Carteles alusivos a los nombres que ponían. Y normalmente ponían nombres con algunas situaciones que sucedían en nuestra sociedad, en Bolivia. Por ejemplo, los picachuris, ¿no? Me acuerdo de un nombre interesante. Picachuris. Sí, había un señor que reclamando sus derechos en La Paz, en Molopes, ¿no? Y apellidaba a Picachuri. Entonces se pusieron ese nombre. Así, aquí había los cliptodontitos, debido a que también ese año se encontró cliptodontes así en el sector de Maquiri, o sea, relacionado con el famoso Jurassic Park. Entonces, eran nombres de ese nivel. Y a los estudiantes les bautizaban con ese nombre y cada uno de los cursos se esmeran en hacer lo mejor posible. Entonces, hay muchas iniciativas, algunas tal vez sería bonito recuperar, recordar, y otras que creo que se pasaban también, ¿no? de la raya, como decimos vulgarmente, o evitaban de que haya un control más estricto, etc. Entonces, son anécdotas que han ido sucediendo cada año. Otra anécdota podía ser no tan grata, digamos, cuando, no voy a nombrar profesores ni estudiantes, pero ha habido un disparo en un canal de televisión queriendo ser magnífica digamos, el festejo del 7 de agosto, 7 de mayo mejor. Quisieron hacerlo espectacular, nos salió mal, pero no pudimos hacerlo la fiesta propiamente dicha. Sin embargo, logramos reorganizarnos, salir del show y organizar tal vez una de las últimas farándulas que pudimos hacer en el colegio. También había farándulas que se hacía alusión a muchos. En uno de ellos, por ejemplo, lo que comentaba hace rato, la llegada del Papa. Se hizo la farándula mostrando esa imagen del Papa. A uno lo disfrazamos, que era bastante simpático el joven, se parecía creo al Papa. La cosa es que había un grupo que iba colocando carteles con inscripciones de Sucre, Oruro, La Paz, Santa Cruz. Entonces al Papa le hacían la venia, le dejaban pasar, entraba el Papa, besaba, digamos, Oruro, Sucre, y de Potosí aparecían otros así disfrazados, no permitían que pase por ese cartel. Interesante, ¿no? Entonces nuestro director de esa época creo que ha sido convocado, ¿no? por el obispado o la autoridad que tienen para que podamos dar una explicación. Y bueno, el director y otros profesores más
manifestaron de que era una especie de protesta por el hecho de que el Papa tenía todo el deseo de llegar a Potosí y que ha habido un comité o una comisión que ellos han evitado que pueda llegar a nuestra ciudad. Entonces era una especie de protesta, no ha sido la intención de tomar el pelo al Papa, nada de eso, sino algo, manifestar un sentimiento tal vez un poco triste del hecho de que no hayamos tenido la santidad aquí en Potosí. Bueno, profesor, ya nosotros también llegando a la parte final de nuestro sector, Voces del Pichincha, pues la pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros entrevistados, una pregunta muy fuerte, una pregunta con mucho sentimiento en este caso también. Para usted, profesor, ¿qué significa el Pichincha? Sí, debido a la cantidad de años que me encuentro en el colegio, es para mí una buena parte de mi vida. Yo digo, Pichincha es una razón de vivir. Una razón de vivir. Lindas las palabras, profesor. Bueno, ya nosotros también llegando a la parte final, pues como lo habíamos mencionado, de este espacio más, un nuevo capítulo de Voces del Pichincha. Profesor, déjele un mensaje a toda la comunidad pichincheña que estamos rumbo al Bicentenario. 200 años, profesor. Sí, bueno, primeramente disculpas de algunos colegas, profesores que tal vez no me he acordado los nombres. Entonces, por favor, disculpen. Y bueno, a toda la comunidad pichincheña que lo integramos, profesores, a partir de la señora directora, estudiantes, exalumnos, padres de familia, todos debemos aunar un esfuerzo para ir rumbo al Bicentenario. Ojalá que nos podamos organizar y llevar adelante todo lo que nos estamos proponiendo en función de esta gran fiesta que va a suceder el año siguiente. Gracias, profesor, por la entrevista, gracias por su tiempo. Pues queremos agradecer también a este bellísimo lugar a Pisca Guarmis, que nos ha abierto las puertas para esta entrevista. Bueno, nosotros de esta manera llegamos a la parte final. Chao. Todos gritemos viva el Pichincha, 7 de mayo, salud.